Meteorología en 3 minutos o menos, edición, tercera parte. Como ya es de costumbre, venimos haciendo este video cada parcial y vamos con unos conceptos básicos que fueron los primeros que vimos. Voltaje. Es caracterizada o representada con una delta. El voltaje también es conocido como la diferencia de potencial o tensión o potencial eléctrico. Es una diferencia de potencial entre dos puntos de unidad de carga eléctrica. Corriente. La corriente eléctrica consiste en el movimiento de electrones y los efectos que este movimiento produce es un conductor en el aire o en el entorno. Inductancia. Una bobina o un inductor tiene la propiedad de poner en cualquier cambio entre la corriente que la atraviesa. Esta propiedad se llama inductancia. Cuando una corriente atraviesa un conductor, un campo magnético es creado. Capacitancia. Si existe voltaje entre dos cuerpos eléctricamente conductivos separados con una carga Q y la capacitancia C, se obtiene del cociente de estos valores. La aplicación de la técnica más importante de este efecto es el capacitor. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la proporción con la que la energía eléctrica es transferida en un circuito eléctrico por una unidad de tiempo medida en vatios, ya que este parámetro indica la cantidad de energía transferida desde una fuente o varios elementos en un periodo de tiempo. Energía eléctrica. Una energía eléctrica es aquella que se genera cuando existe una diferencia de potencia entre dos o más puntos, es decir, cuando con diferentes cargas eléctricas. Esto hace posible que se establezca una corriente eléctrica entre los dos puntos al ponerlos en contacto a través de un conductor eléctrico. Así que se produce una corriente eléctrica. Gracias a estos conceptos podemos tener en cuenta un poquito más, bueno, ya que varios de ellos son muy comunes entre la vida del día a día, pero otros no, nos podemos llevar a un poquito de aprendizaje más a fondo de lo que son. Y pues para el siguiente tema creo que es algo muy importante, que son los multímetros, multímetro analógico y digital. Multímetro analógico. Los multímetros analógicos convierten el valor obtenido en un movimiento de la aguja o tablero de medición. O sea, estos son marcados por una agujita que genera, bueno, que tiene un campo magnético. Una de sus ventajas son que sus seguimientos son más precisos, la medición de los valores medidos son más pequeños, detectan diferentes cambios de tensión, los picos de los valores medidos son más visibles y es más fácil valorarlos. Las desventajas es que en algunos casos se puede obtener errores de medición interpretando un valor incorrecto. Es necesario cambiar el tipo de señal manualmente. Son más sensibles por los campos magnéticos. Es perjudicial para el medidor no tener en cuenta la polaridad de continua. Es perjudicial que el medidor no pueda seleccionar correctamente el rango de medición. No tiene una protección contra sobrecarga, que creo que es lo más importante. Y pues bueno, hoy en día existen los multímetros digitales. Los multímetros digitales tienen una pantalla LCD o display donde pueden ver el resultado del valor medido. Convierten la señal medida en un valor numérico que se muestra en la pantalla del multímetro. Ventajas. No muestra errores de lectura en la pantalla. En la mayoría de los multímetros, su detección hacia la polaridad es automática, contrario a lo de los multímetros digitales. Mayor precisión del valor medido, es menos sensible a interferencias, más económico. Sus desventajas: existen altas mediciones incorrectas en corriente alterna, los picos de tensión pueden dañar el multímetro. Ahora vamos con otro muy importante herramienta para la medición, el amperímetro. Entre los distintos instrumentos que se pueden encontrar para la medición de los tipos e intensidades de corriente, el amperímetro es uno de ellos. En esta área de la electrónica y electricidad es muy importante contar con estos equipos que nos ayuden a medir y así poder saber con qué estamos trabajando, sobre todo si hablamos de alta y baja tensión. Los amperios forman parte del Sistema Internacional de Medida y es una unidad básica.
Entonces, vamos a ver un poquito cómo es su método de usarlo. Es muy sencillo, ya que solo es abrir sus tenazas para introducir el cable que se desee. Con esto obtenemos una medición confiable y rápida. Las ventajas sobre el multímetro son que el, que el amperímetro tiene que ser manejado por polos, bueno, negativo y positivo, mientras que el amperímetro de gancho solo tiene que introducir el cable entre las dos tenazas para obtener la lectura correcta. O sea, aquí podemos ver que se puede obtener una mayor facilidad, ya que el multímetro tienes que estar con tus dos, dos medidores y pues en el amperímetro de gancho no. Automáticamente tú abres las tenazas y te mide la tensión. Las aplicaciones de un amperímetro son bastantes, ya que gracias a la comodidad de usarlo pueden sustituir a un multímetro en las tareas que se pueden caber. Y una de las aplicaciones del amperímetro que no se tienen que, o sea, yo creo que este es lo mejor que puedes hacer, es no quitar los cables o interrumpir el circuito para hacer una medición. Y yo creo que por último vamos a ver un wattmetro. O sea, es un nombre bastante raro. Yo en mi vida jamás lo había escuchado, pero en esta ocasión es un nuevo instrumento el cual tiene características muy en particular. Mi primera impresión al verlo en Google fue muy buena. Su principio del funcionamiento del wattmómetro es más común de lo que pensamos. Su funcionamiento principalmente es la medición de watts de alguna unidad. Esta, esta también obtiene algunos, bueno, esta también lo tienen algunos multímetros, pero una medición más específica se utilizará un wattmetro. ¿Cómo funciona? Trabaja mediante un sistema de bobinas las cuales pueden hacer la medición. Están fijas y conectadas en un circuito eléctrico en serie y son llamadas bobinas amperométricas. Este tiene como uso, bueno, como su nombre lo dice, medir los watts de un circuito eléctrico. Lo podemos utilizar mediante pues todo el entorno, oficinas, habitaciones, casas, hoteles, restaurantes, entre otras muchas cosas más. Sus características son, utiliza tres bobinas para hacer la medición del suministro eléctrico. Se trabaja a un nivel interno con campos electromagnéticos. Su unidad de medida es el watt o vatio. El nombre difiere de acuerdo a la localidad donde te lo encuentres. Es la unión de un voltímetro y un amperímetro. Puede ser usado en cualquier aparato que cuente con suministro eléctrico constante. Y pues creo que esto sería todo de hoy por este video. Así que un saludo y recuerden cuidarse, lavarse las manos y no salir de casa, lo más recomendable.